Estos son los trazos que nos unen, el primer podcast de Sumie en español, una disciplina que te invito a descubrir y practicar para iniciar un camino de armonía y serenidad a través de la tinta, el agua y el pincel. Soy Guillermo de Vicente y hoy vamos a hablar de sustancia y de esencia, de la búsqueda de la verdad, de cuándo y cómo surgió el calificativo de los 4 honorables caballeros y de cómo su práctica y su aprendizaje nos facilitarán iniciarnos en la pintura de paisaje, un género con el que te vas a aficionar a la pintura meditativa de tinta china. Si ya conoces y has practicado antes el Sumie, estoy convencido de que este podcast estimulará tus sentidos, evocando en tu memoria sensaciones y recuerdos que quizá permanecían a la espera de volver a ser estimulados. Así que, sin más, vacía tu mente de distracciones y abre de par en par tu corazón, porque comenzamos ya. Bambú, orquídea silvestre, crisantemo y ciruelo florido. Seguramente te has preguntado alguna vez por qué son estos y no otros. ¿Por qué no el pino en lugar de la orquídea, por ejemplo? ¿O la hoja de plátano? ¿O el loto? Bueno, hay clasificaciones para todos los gustos. De hecho, la orquídea, el loto, el crisantemo y la ciruela, como dicen los chinos, se corresponden con las flores de las 4 estaciones. El pino, el bambú y el ciruelo florido, como decimos nosotros, son denominados los 3 amigos del invierno. La poesía y la pintura chinas dan para muchas combinaciones y denominaciones preciosistas, estimulantes, sugerentes, eternas. Dependiendo de la fuente, es posible que el orden de las plantas en la clasificación de los 4 caballeros cambie. En algunos casos, se sigue el orden natural de las estaciones del año y, por tanto, de la planta asociada a cada una. Primavera, orquídea; verano, bambú; crisantemo, otoño; invierno, ciruelo florido. A mí, si de lo que se trata es de aprender a pintarlos, me gusta comenzar por el bambú, seguir por la orquídea, en tercer lugar abordar el crisantemo y finalmente el ciruelo florido. Creo que resulta más estimulante y nos prepara mejor para asimilar cada pincelada siguiente en el proceso de aprendizaje, contribuyendo a establecer el hábito de la práctica, si no diaria, semanal al menos. Pero el orden, digamos, oficial, es ciruelo florido, o flor de la ciruela, como se traducía tradicionalmente, orquídea, bambú y crisantemo. Esta es la descripción, al menos, que hace Wang Jin en Flor de ciruela, orquídea, bambú y crisantemo en el libro rojo. Puedes apreciar la flor de ciruela que desafía la nieve invernal, saborear el olor embriagador de las flores de orquídeas en primavera, contemplar con asombro el crisantemo que florece en lo alto contra la escarcha amarga en el sol de otoño, o simplemente
abandonarte en los bambúes de hoja perenne. Pero sería Chenjiru 1558-1639, coleccionista, pintor, calígrafo y editor en la dinastía Ming, quien al hacer una nueva clasificación de los temas y categorías de la pintura china tradicional, organizó y estableció que el estudio del bambú y del ciruelo florido debería completarse con el de la orquídea silvestre y el crisantemo, un cuarteto al que denominó por primera vez como Shi Yun Si, es decir, los 4 honorables o nobles caballeros. Yun Si, hijo de señor, es aquella persona virtuosa que vive en el mundo sin esperar recompensa, permaneciendo en perfecta armonía con la sociedad y con el universo. A pesar de sus conocimientos y de su posición social, Chenjiru nunca logró aprobar ningún examen oficial para poderse convertir en lo que hoy denominaríamos un funcionario de carrera. Una de esas personas que por sus cualificaciones, una vez superado el proceso de selección, obtiene una plaza de por vida como funcionario público en la administración del Estado. En aquella época, la poesía, por ejemplo, era una de las pruebas a superar, por lo que ya podemos imaginar de dónde proviene la denominación literati o pintor letrado, con la que popularmente se reconocía a los funcionarios, normalmente de alto rango, que profesaban las 3 perfecciones: sanjue, caligrafía, poesía y pintura. Su fracaso reiterado en los exámenes de acceso al funcionariado no impidió que a la edad de 29 años orientase su vida al estudio de la literatura y de las artes. De hecho, Chen decía que leer un libro nuevo era para él como un nuevo conocido, y leer libros antiguos como conocer viejos amigos. Como editor, tuvo fama de ser minucioso y exigente. Entre sus trabajos destaca su antología de poemas Ming, Guo Chao Ming Gong Xixuan, uno de los 229 libros que sobrevivieron a la Inquisición literaria durante el reinado del emperador Qianlong, 1736-1796. Los pintores antiguos creían que estos 4 motivos tradicionales dotaban al principiante del registro de pinceladas que necesitaba para abordar con solvencia el paisaje. La pintura de montaña y agua, Shanshui en chino, una categoría pictórica que está en la cima de la pintura china tradicional. Y aunque son muchas las técnicas y muy variados los tipos de pinceladas que pueden usarse en la pintura china de paisaje, es cierto que la experiencia y el conocimiento adquiridos con la práctica de estos 4 motivos nos proporcionarán una base sólida y los registros de pinceladas necesarios para acercarnos a ella con cierta confianza y suficiente solvencia. Las pinceladas verticales con la punta del pincel de las ramas de bambú, finas y erguidas, serán la antesala de las venas del dragón que aparecerán en las cumbres para definir primero su contorno y más tarde su volumen. Capilares negros que irán dibujándose mientras los trazos siguen descendiendo hasta llegar a la falda de la montaña, para nutrir de insinuantes regueros de tinta y agua las laderas y los valles en los que, solo con posar varias veces y de forma asimétrica la tripa húmeda o la punta del mechón, surgen y se reproducen agrupaciones de árboles y mantos de vegetación que se expanden y crecen sobre el papel sin aparente esfuerzo. Formas que emergen sugerentes, alimentadas hasta la saciedad con las descargas sucesivas y aparentemente arbitrarias del pincel. Experimentar e interiorizar la presencia del blanco volador al practicar los trazos de la caña de bambú
nos proporcionará la solvencia que requieren esos trazos sesgados con el mechón del pincel inclinado para dar vida a las paredes de la montaña. Tan secos y tan ásperos, aplicados al bies con aparente rudeza y singular efectividad para reproducir esas pendientes verticales desnudas, tan descarnadas, tan imposibles. La increíble manera en que sobre el papel blanco apareció aquella primera roca, un pequeño promontorio, aquel saliente que proporcionaba a nuestras orquídeas su exiguo sustento, nos aportará ahora la soltura y la inspiración que requieren las agrupaciones compactas y circulares de los macizos montañosos, cargas secas de tinta negra y húmedas de tinta gris que aplicamos mientras la muñeca y el pincel se esfuerzan con tesón en una danza ebria que sigue más la improvisación de una partitura escrita por los exaltados latidos de nuestro corazón que por los bien ordenados razonamientos de nuestra cabeza. Una sensación que evocaremos más tarde al abordar el tronco y las ramas del ciruelo. La distribución asimétrica de las hojas de la orquídea nos mostró el camino de la armonía y del equilibrio inestable, sus flores el de la belleza, pero también el de la vulnerabilidad. Y los estambres, la importancia de los detalles pequeños, aparentemente insignificantes, y que sin embargo son los que a la postre alimentan nuestros corazones cada día. Quizá como esas minúsculas migas de pan que se esparcen sobre el suelo al agitar el mantel sobre las que los gorriones revolotean hambrientos y sobreexcitados. Los trazos de los pétalos de los crisantemos, por su parte, nos infundieron fe en la repetición de cada pincelada y consolidaron nuestra persistencia. Un impulso moral casi afectivo que nos debería haber permitido encontrar al fin dentro de nosotros la fuerza y la energía que nos empuja cada día a esforzarnos a superar nuestros límites y dificultades. No todo iba a ser técnica. Así que, poco a poco, pincelada a pincelada, caballero a caballero, con el paso del tiempo, la repetición y la práctica, la copia y la paciencia, entre risas y frustraciones, en silencio y en compañía, hemos ido afianzando la técnica, serenando nuestras mentes y vaciando nuestros corazones, aprendiendo a convivir con la incertidumbre, a aceptar lo inevitable, a escapar de la exaltación del ego personal que tan presente está en movimientos pictóricos occidentales como el expresionismo, el romanticismo o el surrealismo, a evitar los dualismos antagónicos materia-espíritu, divino-humano, a aceptar la dinámica entre opuestos para aspirar a alcanzar la plenitud, a salirnos del ámbito de la ciencia y de la razón para instalarnos en ese otro mundo tan nuestro, el de la reflexión poética y la especulación imaginativa, a sentir la presencia de lo sagrado fuera de los santuarios, a cielo abierto, en la personalidad del ciruelo, de la orquídea, del bambú y del crisantemo. Y después de todo, después de tantas vueltas, aquí volvemos a estar, en el punto de partida, regresando al inicio para retomar el camino, una vez más. Cada vez más lejos, cada vez más cerca. Más lejos de aceptar que esa expresión pronunciada por Xie E Qiyun, espíritu y resonancia, es fruto del genio del artista. Más cerca de comprender que es sólo consecuencia de los extravíos del corazón. O como lo dejó escrito Jin Hao, uno de los primeros paisajistas, maestro nada menos que de Guangdong, en su tratado pictórico titulado Notas sobre la pintura, Bifa Ji o Pifa Chi. El corazón sigue, el pincel ejecuta, selecciona formas sin sombra alguna de duda.
Durante todos estos minutos te he estado hablando de estética taoísta y neoconfuciana, quizá de pasada, probablemente sin pretenderlo. Pero te aseguro que la semilla del Shanshui ya la tienes plantada dentro de ti, justo al lado del corazón. Que germine o no, eso ya será otra cosa. Lo comprobarás con el tiempo, con la práctica y con la constatación en el futuro del camino recorrido. Decía Oswaldo Siren en 1956 que cuando los pintores chinos realizan pinturas Shanshui no intentan presentar una imagen de lo que observan en la naturaleza, sino de lo que piensan sobre la naturaleza. A nadie le importa si los colores que se presentan y las formas se parecen a las del objeto real. Dicho así, quizá resulte poco estimulante y nada inspirador, pero ciertamente el parecido de la obra con el paisaje original no es lo que se valora con mayor interés. O dicho de otra manera, que el resultado del manejo del pincel y de la tinta se parezca al paisaje original no es suficiente. Cheng nos advierte del peligro de caer en la tentación de un ilusionismo demasiado realista. Por eso dice que se trata menos de describir las apariencias exteriores del mundo que de captar los principios internos de las cosas, de sus estructuras y de sus relaciones. Y dice bien claro cuando se refiere a las apariencias exteriores. El mundo de las apariencias externas quizás surge en Occidente de la necesidad de aparentar del ser humano, de esa inconformidad consigo mismo, de esa no aceptación de lo que es, que le condiciona en sus pensamientos y en sus comportamientos. Una actitud más que probablemente necia y terca que le vacía en el significado occidental del término, le aliena, le frustra y le amarga la propia existencia. Quizá también la obsesión por el hiperrealismo extenuante que se agota en un ejercicio que nos lleva a la virtuosidad de ese ilusionismo demasiado realista del que Cheng nos advertía y alertaba. En Oriente, mente y corazón van de la mano. Quizá por eso arte y arte de vivir pueden equipararse, confundirse, completarse, sin requiebros ni malentendidos, sin dramas. Decía hace poco que el ser humano, tú y yo, somos los seres más espirituales del universo. Y eso es más que decir que el hombre es el único ser racional. En Oriente, los dioses, como seguramente ya sabes, son otra cosa. Está el cielo, están los kami, pero dioses, así con mayúsculas. Entonces, está el ámbito de lo sagrado, y en él la naturaleza objetiva, la que se muestra, la que ven todos a simple vista, sin filtro ni bondad. También está la naturaleza subjetiva. Esta es la que se contempla, la que nos sirve como refugio, la que se interioriza, la que se pinta. Esta en Occidente reflejaría el carácter del autor, su estilo, su personalidad, quizá su cultura, su educación y su ego. En China es una representación del cielo y de la tierra, y de todo lo que se manifiesta entre ambos, algo que consta de sustancia y esencia. ¿El mundo de lo fenoménico? Bueno, sí, pero no. Es más, cuando a través del pincel y de la tinta los pintores antiguos representaban la naturaleza subjetiva, es cuando surge la pintura de paisaje, Shanshui, pintura de montaña y agua, tal como la entendían ellos, el reflejo del ser humano y por tanto de su espíritu. Introducción a la forma de pintar Shanshui Hua Shanshui Shu es el tratado más antiguo de China sobre pintura de paisajes. Fue escrito durante el periodo Liuzhong por Zhong Bing. El texto forma parte de una serie de publicaciones entre las que también está el titulado Sobre pinturas famosas a través de las edades, el famoso Li Dai Minghua Yi.
escrito por Zhang Yangyuan a mediados de los Tang, ilumina las relaciones entre la pintura, las costumbres y la educación, y añade más explicaciones a los 6 métodos de pintura que habían sido aclarados por primera vez por Xie He. Zhong Bing escribió que la pintura de paisaje china está compuesta de sustancia y esencia, para entendernos mejor, de forma y espíritu. Aunque Zhong era partidario del budismo, su teoría de la pintura también está influida por el pensamiento taoísta. No en vano, la convergencia en el espacio y en el tiempo de las 3 escuelas de pensamiento orientales más importantes, taoísmo, confucianismo y budismo, han estado desde siempre presentes en la teoría y en la práctica de la pintura de tinta china. Quizá esta recurrente cita del pintor y calígrafo chino Su Dongpo, uno de los pintores letrados de la dinastía Song, ilustra este aspecto. Mis bambúes no tienen secciones. ¿Qué hay de extraño en ello? Son bambúes nacidos de mi corazón, y no de esos que los ojos solo miran desde fuera. Sustancia y esencia, forma y espíritu. Desde esa perspectiva, la pintura deja de ser un ejercicio estético y se convierte en una práctica de meditación, de búsqueda del propio yo en el motivo representado. Los que pensamos que es más importante buscar la verdad que la forma de tener razón, a veces dudamos, otras nos perdemos, nos callamos o ponemos cara de jueves para evitar la confrontación. Pero somos conscientes de que la búsqueda de la verdad es una forma de exponer ante el mundo, ante nosotros mismos, una actitud determinada. Fíjate que he dicho 2 veces búsqueda. La búsqueda de la verdad no lleva implícita la necesidad imperiosa de tener que encontrarla, y menos con mayúsculas. Recordemos, para finalizar, que para los pintores letrados, y me atrevería a decir que para los chinos en general, la verdad no es verdad si no se expresa de manera sutil. Estos han sido hoy los trazos que nos unen. Sin más, me despido de ti confiando en que este podcast te haya resultado útil. Gracias por tu atención y no dejes nunca de practicar Sumie.